profe. Hola, mis niños, ¿cómo están? Bien. Ay, qué bueno. Hola, mis niños, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, corazones. Vamos a esperar un momentico que lleguen los compañeritos, ¿bueno? Profe, ¿y vamos a trabajar en el módulo? No, hoy tenemos síntesis de concepto. Entonces vamos a trabajar un tema súper sencillo, pero Hola, profe. quiero que estemos súper atentos para no confundirnos, porque pues es una operación que lleva varios pasos. Bueno. Hola, profe. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, profe. Hola, mi amor. Uy, está haciendo mucho frío, ¿no? Hola, profe. Está muy lindo tu cuaderno. Hola, Santi, ¿cómo estás? Yo sé que varios están estrenando cuaderno. Ya tengo el nuevo cuaderno. Ya tienes el nuevo cuaderno, mejor dicho. Genial. Profe, yo no. ¿No? Yo lo estrené el periodo pasado. El antepasado. Bueno, no Yo pasa nada. también lo estrené en el periodo pasado. No, profe, Bien, también lo bien. estrené el anteperiodo pasado. Bueno, Profe, ¿qué tipo de motivación vamos a hacer hoy? vamos a irnos de viaje. Profe, Dime. ¿a qué ciudad? Ya tengo todos los libros, mira. Uy, qué chévere. A mí me van a comprar el primero cuando mi mamá le pague. Bueno. Porque Hola, lo- profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola, ha ido? Ariadna. Dime, mi amor. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo te ha ido? Bien, con mucho frío. Igual yo. Oh, sí, profe, mira que esta mañana me levanté y yo era temblando. Está haciendo muchísimo frío el día de hoy. Ni siquiera me quería levantar de la cama porque las cabezas eran calientitas. Mm. Profe, está haciendo frío y lo malo es que aquí donde yo vivo las paredes absorben mucho frío y entonces botan mucho frío y por eso tengo un montón de frío y como no Mejor. me puedo poner la chaqueta porque ya estamos estudiando. Bueno, voy a dejar la lista, ¿listo? Entonces hoy estamos al lunes 28 Yo ya escribí la fecha, de profe. diciembre del 2020. Entonces, Profe, cuando me ¿está Mira, profe, Tomás? mi hermana. Tomás. No. No, profe. Ana Sofía No. está. Juan Felipe está. Jesús está. Sí. Ariadna está. Alejandro Presente, está. profe. ¿Sebastián está en clase? No, profe. No, no ha llegado. Marlis está en clase. No. No ha llegado. María José sí está. Samuel sí está. Acabo de llegar. Santiago Rincón sí está. Michelle sí está. Uy, hoy estás crespa. Sí, teacher, como me pusieron las trenzas y me las soltaron ayer, entonces se me ve así. Ay, qué chévere. A mí Y también me además gustaba tenía... ponerme hartas trenzas. Sí, Aleja no ha llegado. Juan Pablo tampoco ha llegado. Stephanie sí está. Salomé está en clase. Sí, profe. Ah, sí, Ella sí. sí está. Allison también está. Santiago Cortés no ha llegado. Sí, profe, sí está. ¿Sí? ¿Dónde está? Ay, sí, qué pena. Qué pena, Santiago sí está. Emanuel, ¿está en clase? Sí, profe. Él sí está. Sí, yo no lo veo. yo Ah, sí, tampoco. Emanuel No Briñez. sé quién es la Tenemos la cámara apagada, ¿no? Isabela Bejarano no está. Sara Manuela no está. Laura Sofía Hola, profe. sí está. Y Juan Manuel sí está. Bueno, entonces ahora solo falta que enciendan la cámara Emanuel y la señorita Allison, ¿cierto? Profe, pero si yo ya la tengo prendida.
Ay, la acabaste de prender, yo sé. Profe, Johnny, Dime, Alison. dos cositas. La primera es que ya tengo el módulo. La segunda, ¿cuándo vamos a trabajar el módulo? Vamos a ver, parece que a partir de mañana. Hay que esperar porque el coordinador a mí no me ha enviado el módulo en PDF. Hasta que el profe me lo envíe, yo puedo trabajar con ustedes el módulo. ¿Por qué? Porque yo tengo el documento original, pero ¿qué pasa? Se le han hecho algunas modificaciones, se le ha hecho la paginación, bueno, entre otras cositas, entonces tengo que tener el final, ¿vale, mis amores? Pero igual yo creo que posiblemente hoy me lo envíe. Lo que pasa es que el coordinador está un poquito ocupado con el proceso de inscripción y toda la cosa. Bueno, mis amores, Santi, guarda esa cámara. Profe, Dime. mira que la otra semana mi hermanita cumpleaños. Chévere. Cumple 3 añitos. Mejor dicho, ya está grandecita. ¿Ah? Bueno, mis Sí, niños amor. hermosos. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy chévere. Voy a compartirles la pantalla. Y es fracciones de un número. ¿Cómo así? ¿Cierto? Ustedes me van a decir, bueno, ¿qué es eso? ¿escribimos eso, teacher? Dime, mi amor. No, todavía no vamos a escribir. Primero vamos a hacer la ¿Escribimos eso? explicación. Jesús, escúchame. Primero vamos a hacer la explicación y ahí sí realizamos ¿el qué? Ahí sí copiamos, sí alcanzamos. ¿Listo? Entonces, para hallar la fracción de un número hay dos formas. Lo podemos hacer por medio de, digamos, haciendo uso de, bueno, como les digo, un proceso gráfico, ya les explico cómo es, o lo podemos hacer por medio de la multiplicación. Yo sé que ustedes miran ahí mucha letra y dicen, bueno, ¿y eso cómo será? ¿Cómo se come? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Pues resulta que esto es muy, muy, muy sencillo. Se van a dar cuenta. ¿Cómo lo hacemos por medio de la, o bueno, gráficamente? Decimos, según la norma, dice que cuando debemos hallar la fracción de un número, dividimos el número. ¿Cuál sería el número que a nosotros nos dan? El entero, el número 80, ¿cierto? Sí, profe. Dividimos el entero con el denominador. ¿Cuál es el denominador de esa fracción que encontramos ahí en la pantalla? Es el número de abajito, profe. Exacto, pero ¿cuál es? Es el número de abajito. 4, ¿cierto? Entonces, Este. el 80 lo dividimos en 4. El 4. Y luego lo multiplicamos por el numerador de la fracción. Bueno, 3. ajá, exactamente. Entonces nosotros decimos, bueno, una cosa es cómo se lee y otra cosa es hacerlo, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Quiero que estemos súper atentos. Entonces, voy a poner aquí una pantalla nueva. Espérenme un momentico, un tris. Listo, acá. ¿Cuál era la fracción que nos daban al inicio? El 3, el 4. 3, 4, 4, ¿cierto? Nos daban 3 cuartos. 3 cuartos. Esa es la fracción que a nosotros nos estaban dando. Listo, ya la ubiqué. Pero resulta que me dicen que tengo que encontrar los 3 cuartos de 80. Entonces aquí voy a poner de 80. Esto es igual, 80. ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer acá? En primer lugar, cuando decimos que vamos a hacer el proceso gráficamente, vamos a hacer efectivamente la gráfica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la gráfica? De 80. Representa Una algo. unidad, ¿cierto? Esta unidad sería el 80, ¿cierto? Pero esa unidad Sí, está profe. dividida en cuántas partes. 4 partes. En 4 partes, muy bien. Entonces aquí voy a encerrar con un circulito para que siempre lo tengamos aquí presente. Lo dividimos en 4 partes. Entonces, una. Bueno, esperen que acá. Entonces, 1,
2, 3 y 4, ¿cierto? A ustedes le Profe, van a una quedar más pregunta. bonito y más organizadito, el que ustedes tienen la regla, tienen la cuadrícula, pero no vamos a copiar nada. Atentos, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestra unidad, ¿cierto? Sabemos que toda esta unidad consta o vale, es un entero de 80, ¿cierto? Pero ahora necesitamos saber cuánto equivale cada una de esas partes. ¿Cuánto equivale esto? ¿Cuánto equivale esto? ¿Cuánto equivale esto? ¿Y cuánto equivale esto? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces yo tengo acá, voy a rayar esto. Entonces, todo esto equivale a ¿cuánto? ¿A cuánto? A 80. Ahora, ¿qué debemos hacer? Entonces, decimos, una parte, espérenme. Una parte de, es decir, entonces aquí ponemos 80, que es ¿qué? La unidad completa, ¿cierto? Sí, profe. Y ese 80 lo vamos a dividir ¿en cuánto? ¿En cuántas partes? En 4. Ah, lo dividimos en 4 partes, ¿cierto? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso? 80 dividido en 4. Van a hacerlo ahí en el cuaderno. Entonces, 80. Bueno, venga, lo voy a hacer con números acá. 80 dividido en 4, ¿cierto? ¿Cuántas veces está 4 en 8? Es Dos igual a veces. 20, teacher. Muy bien, está 2 veces, ¿cierto? Es decir, 2 por 4, 8. Menos 8. Menos 8, 0. Menos 8, 0, ¿cierto? Bajamos Cero. la siguiente cifra que sería el 0. Pero entonces tenemos que informarle al 4 que no podemos dividir a 0 en 4. Entonces quedaría ¿qué? El 20. 0 cociente. 20. 20 en el Es cociente. decir, muy bien, es decir, que cada Cero. partecita de acá, ¿cuánto equivale? A 20. 20. 20, miren, así de sencillo. ¿Ah? Teacher, no entendí casi lo de eso. Yo igual, profe. Listo, no te preocupes. Eso es igual a 20. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en primer lugar? Me dan a mí la fracción, ¿cierto? Y me dicen, encuentran la tercera, ¿cómo es? Los que es cuartos de 80. Exacto, encuentran los 3/4 de 80. Esta es mi unidad, que sería 80. Mi unidad Cuatro. está conformado por 80, supongamos que 80 litros de gaseosa, ¿sí? Pero resulta que estos 80 está dividido en ¿cuántas casillas? En En 20. 4 partes. 4 partes está dividido esta casilla, esta unidad. ¿Listo? Ahora decimos, espérenme en un momento que acabaron de llegar 3 compañeros. Ahora decimos, ya sabemos que esta unidad equivale a 80, pero me están preguntando que ¿a cuánto equivale una sola parte? O sea, una sola casillita. Entonces, para 20. saber eso, yo necesito coger mi unidad, que sería 80, y lo divido en 4 casillas, ¿cierto? En 4 partes.
Y yo sé que esta partecita, cada parte equivale a ¿cuánto? 20 A partes. 20. ¿Me entendiste? Sí, teacher. O sea que toca. Por Toca ejemplo, en este coger caso. la unidad que sería 80, ¿cierto? Esa unidad, qué pena, Dividida. Aleja. Espérame un momentico porque estoy en explicación. Entonces, esa unidad, ¿qué pasa? Yo la tomo y yo sé que esa unidad está dividida en 4 partes. Como está dividida en 4 partes, yo necesito saber cuánto equivale cada parte, ¿cierto? Para saber cuánto equivale cada parte, ¿qué hago? Voy a coger y voy a dividir el 80 en 4, ¿cierto? Divido la unidad, ¿cuánto es la unidad? 80, y la divido en las 4 partes que está dividida. Y así encuentro el valor de cada una de esas unidades. ¿Listo? Ya entendí, o sea, cogemos la unidad que es el 8, el 80, Ajá. y la vamos a dividir entre el 4. Entre 4 que serían las fracciones, las partes en que está dividida esa unidad. Ah, Si ya, me ya entendí. preguntan, ahora me están preguntando a mí, préstenme mucha atención acá. Me están diciendo, ¿cuántas partes son las que se comieron? Profe, yo estoy enredada todo eso. Ya te vuelvo a explicar. 3 partes fueron las que se comieron, ¿cierto? Resulta que tomo una parte, 2 partes y 3 partes, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y cuánto serían esas 3 partes? Esas 3 partes sería igual a ¿cuánto? 20 más 20 más 20, ¿cuánto es? 80. 30. ¿Seguro? 80. 20 más 20, 40. ¿Más 20? 60. No, 60. 60. 60. Ah, ya. Es decir que esas 3 partes equivalen A 60 partes. 60. 60. ¿Y cómo sé eso? Tengo que verificarlo, ¿cierto? ¿Cómo lo verifico? profe. Entonces, ¿qué digo? Entiendo. 1, ¿cierto? Perdón. Espérenme. Entonces diría acá. 3 partes es igual a ¿qué? Entonces cojo. ¿Qué cogería? Las 3 partes que me como y lo multiplico por el valor de cada casilla. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué equivale cada casilla? 20 partes. 20. 20, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico, ¿cuánto sería 3 por 2? 6. 6. ¿Y 3 por 0? 3 por 0, 0. 0. ¿Me da lo mismo o no me da lo mismo? No me Da da lo lo mismo. ¿No les da lo mismo? da lo Miren aquí mismo. arriba. Sí, profe, sí da lo mismo. Sí, Sí, da lo Sí, profe, sí da mismo. lo mismo. Da 60. Da 60. ¿Difícil o complicado? Difícil. Mientras tanto, ¿sí? Y es un Súper poco difícil, enredado no mientras entendí. tanto que lo vamos aprendiendo cada una de esas partecitas, ¿cierto? Pero es muy sencillo. Ok. Igual lo vamos a seguir practicando una, otra y otra vez. ¿Listo? Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomarle aquí pantallazo y lo voy a copiar acá. Y ¿Listo? las vas a subir a la plataforma. Lo voy a dejar aquí guardadito. Teacher, ¿cómo es que No, profe, ¿tú cómo entendiste eso? Eso está muy complicado. tenemos que copiar eso? Está súper No, complicado. todavía no vamos a copiar nada. ¿Sí? Primero estoy haciendo la explicación de tal manera que todos me comprendan cuál es el paso a paso, ¿cierto? Bueno, profe. Profe, solo te iba a decir algo. Entonces, acá. Ese
sería el proceso que hacemos si lo queremos hacer gráficamente, si lo queremos demostrar con una gráfica. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo quiero demostrar este proceso por medio de la multiplicación, ¿qué hago? Ya les voy a explicar nuevamente. Y es un proceso muy parecido. Resulta que a mí me dan ¿cuánto? 3 séptimos. 3 séptimos. Esa es la fracción que me dan a mí. ¿Y qué número, qué unidad me dan a mí? 21. 21. Muy bien, esa es la unidad que me dan y la fracción sería 3 séptimos. Ahora, ¿qué hago? Según lo que me dice aquí la explicación, dice, lo primero que debo hacer es cambiar el D, este D que aparece acá, por un por, ¿cierto? Por el de la multiplicación, el símbolo de la multiplicación. Luego, ¿qué hago? Luego tomamos esa fracción y el número entero, que es el 21, pasa a ser fracción. ¿Cómo pasa a ser fracción? Pues le vamos a poner el número 1, es decir, que ese 21, esa unidad, solamente se divide en una sola parte. Después multiplico las dos fracciones, numerador con numerador y denominador con denominador. Finalmente se divide la fracción y así encontramos la fracción de un número. No entendimos qué dice ahí, ¿cierto? Vamos a hacerlo por medio de un ejercicio. Dice acá. 3 séptimos, ¿cierto? Sí, profe, la unidad es 21. 3 séptimos Y al lado escribes de 21. de 21. Aleja, necesito que estés súper atenta. No te quiero ver cogiendo el cuaderno. Ciérrame ese cuaderno, atento a la pantalla. Estamos en explicación. Entonces, ¿qué es lo que me decían a mí? Lo primero que hay que hacer es que yo tomo esa fracción, la copio, ¿cierto? Que sería nuevamente 3 séptimos. Y ese D lo cambio ¿por qué? Por un por. Por un por que sería el de la multiplicación, ¿cierto? ¿Por cuánto? ¿Cuál fue la unidad que me dieron? 21. 21. Por 21. Muy bien. ¿Cierto? Ese es el primer paso. Ahora, ¿qué me dicen después? Ah, resulta que vuelvo a tomar ese 3 séptimos. Ahí yo lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes me entiendan cómo lo tengo que hacer, ¿cierto? Entonces me dicen, yo cojo ese 3. ¿Y qué pasa? Le voy a poner su fracción, que sería 3 séptimos. Pero como resulta que ese 21 ya no es una unidad, sino es una fracción, porque le ponen un unito debajo del 21. ¿Qué pasa? Entonces vamos a poner aquí, por... Y aquí arriba, miren, el 21 pasaría al numerador, ¿cierto? ¿Y debajo qué debo poner yo? La cantidad de fracciones se divide, ¿cierto? Y me dijeron que se partía o se dividía en una sola fracción. Una. Me quedaría así. ¿Fácil o difícil hasta el momento? Fácil. Fácil, ¿cierto? Ahora, lo último, ¿qué hay que hacer? Pónganle mucha atención acá. Nos dicen que debemos multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, ¿cuánto sería 7 por 21? 7 por 21. Fácil, miren. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para que ustedes no se compliquen, siempre hacen esto. 3 por 1 y luego multiplican el 3 por el 2. Así. Es decir, que
3 por 21 sería igual a 3 por 1, ¿cuánto sería? 1 y 3 por 2, 6. 10, Muy bien. ¿Cuánto sería? 60 y... 63, Ah, 63. ¿Y cuánto sería 7 por 1? 7. 7, 7 por 1 sería 7. 7. Oh, 7, ¿qué tal? ¿Cómo les parece? 7. Ahora, pongan mucha atención. Resulta que ese 63 es muy grande, yo lo tengo que reducir. Entonces, ¿será que a 63 le podemos sacar mitad? No, porque es un número par. A 7 tampoco le podemos sacar mitad. ¿Le podemos sacar quinta? Tampoco le podemos sacar quinta. ¿Le podemos sacar séptima? Puede que sí, ¿cierto? Puede que sí, porque a 7 le podemos sacar séptima. 7 por 1, 7. Pero ¿será que en la tabla del 7 encontramos algún número que multiplicado por 7 nos da 63? Sí. Sí, profe, por 9. 7 por 9, 63. Ah, 7 por 9 me da igual a 63. Entonces, ¿qué hago yo? Préstenme una atención. Aquí, esto, yo lo voy a descomponer, ¿cierto? Entonces, como le saqué séptima, aquí quedaría 9. Y aquí 7, ¿quedaría cuánto? ¿Cuánto quedaría? 0, A 7 le sacamos la séptima parte, me quedaría 0, un hito, ¿cierto? Nito. Acuérdense del factor, digamos la descomposición de factores primos, ¿se acuerdan? Ahora, resulta que me queda 9, ¿cierto? Y un unito. Entonces, es decir, que el número de la fracción sería solamente el 9. El 1 ya queda imaginario en mi cabecita. ¿Y cuál sería el resultado? 9. ¿Sencillo o complejo? Sencillo. Complejo. Es sencillo, ¿cierto? Puede que sea un poco complejo el procedimiento, mientras tanto que no lo vamos aprendiendo, porque yo hice el paso a paso. Si yo no hiciera el paso a paso, pues sería mucho más corto, ¿cierto? Ya de una vez haríamos este procedimiento nada más. ¿Listo? Entonces ahora voy a tomarle aquí pantallazo para dejarlo aquí guardadito. Voy a borrar mi pantalla. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Listo? Lo vamos a hacer de las dos maneras para que ustedes se den cuenta que es prácticamente lo mismo. ¿Cierto? Una pregunta. Dime. Profe, lo escribimos en el cuaderno. No, no vamos a escribir nada. Lo que necesito es que en estos momentos me presten atención al paso a paso. ¿Sí? A la Teacher, qué explicación. pena. Dime. Teacher, qué pena. Es que se me fue el internet por ratito se me va el internet y entonces... Listo, no te preocupes. Entonces, ese es el ejercicio que me dan, ¿cierto? Miren, me dicen que este vaso contiene 120 litros de agua. ¿Cuánto contiene? 120 litros de agua. Litros de agua. Ah, ya. O sea que ese 120 litros de agua es mi unidad. Ese vaso es mi unidad. Ahora, ¿qué hago yo? Vamos a hacerlo con él gráficamente, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, gráficamente decimos que una parte, ¿cierto? Es igual a, entonces, ¿qué debemos coger para saber cuánto equivale una parte? Entonces, tomamos el 120, los 120 litros, ¿cierto? Nuestra unidad. Y la dividimos en ¿cuántas partes?
¿Cuántas partes nos dice que la tenemos que dividir? Según la fracción que nos dan arriba. 4 partes. ¿En 4 cuántas? partes. 4 partes. Ah, ¿seguros? 6 partes. Acuérdense que el denominador nos indica las partes. Entonces lo divido en 6 partes. Espérenme un tris acá, reduzco la pantalla, chin chin, listo. Entonces, en 6 partes. Es decir, que si yo divido esto, voy a tapar, préstenme atención, mucha atención acá, atentos. Yo voy a tapar con un dedito este 0, ¿cierto? Escuchamos, ¿me estás escuchando, Santi? Sí. Entonces, tapamos con mi dedito el 0 y nos queda 12, ¿cierto? ¿Cuántas veces está 6 en 12? 2. 6 por 2, 12, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esto es igual a... Entonces, ponemos el 2 y ¿qué más? Destapamos, quitamos el dedito y ponemos este cerito. Es decir, que si nosotros dividimos este vaso en 6 partes, ¿cierto? Vamos a dividirlo aquí en 6 partes. Entonces aquí 1, 2, listo, ya lo dividí en 6 partes. Es decir que cada parte vale ¿cuánto? 20 Parte. y cada parte equivale a 20 litros, ¿cierto? 20 litros. Listo. Ahora si yo necesito saber cuánto equivale 4 partes, entonces 4 partes es igual, ¿qué hago yo? Voy a tomar, ¿qué tomo? El número 4, las partes, ¿cierto? Que me tengo que comer, que tengo que quitar, y lo multiplico por lo que equivale cada parte. ¿Cuánto vale cada parte? ¿Qué equivale cada parte? 20, profe. 20. Eso sería igual a ¿qué? ¿Cuánto sería 4 por 2? 8. 8. 80, profe. ¿Y 4 por 0? 0. 80, profe. Serían 80 litros. ¿Entendimos o no entendimos, mis amores? Sí. Entendimos, ¿cierto? Que está muy fácil, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer por medio de la multiplicación. ¿Cómo lo hacemos por medio de la multiplicación? Decimos que tomamos ese 4 sextos, ¿cierto? Y ese D pasa a, se cambia ¿por qué? El D, ¿por qué se cambia? Por un por. Por un por. Acuérdense que estamos en multiplicación, ¿cierto? ¿Y qué multiplicamos? El 120, ¿cierto? Pero el 120, que es una unidad, pasa a ser fracción, ¿cierto? Entonces, como pasa a ser fracción, ¿qué hago? Pongo el 120 en el numerador y en el denominador, ¿qué pongo? ¿Qué pongo en el denominador? No escucho. 80. ¿Se acuerdan que yo dije que lo dividíamos en No. en uno, ¿cierto? Ponemos un imaginario solo para convertirlo en fracción.
Aleja, yo sé que no me estás prestando atención, entonces cuando me digas que no entiendes, no te voy a explicar, porque te estoy diciendo, concentrada en la clase. No sé por qué estás sacándole punta al lápiz, no sé por qué estás con los colores, no entiendo. Ahora, decimos, esto sería igual a, entonces, ¿cuánto sería 4 por 120? Entonces, para no hacer la multiplicación larga, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Miren, primero multiplico el 0, luego lo multiplico por el 2 y finalmente lo multiplico ¿por qué? Por el 1. 1. ¿Y esto cómo lo hago? 4 por 0. 840. No. 240. 4 por 0. 0. 0. 4 por 2. 8. Y 4 por 1. 4. 4. 800. 800, ahí dice 800. 480. 480. Ahora resulta que, ¿qué voy a hacer yo? Voy a multiplicar también el de abajo. ¿Y cómo lo multiplico? ¿Qué hago yo? Dime. 6 por 1. 6 por 1, ¿cuánto sería 6 por 1? 6. 6. Excelente. Eso quería decir que mi fracción sería 480 sextos. Pero está muy grande, ¿cierto? Sí. Está muy grande. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a sacarle mitad. Podemos sacarle mitad porque es un número par, ¿cierto? Entonces 480, la mitad de 480, ¿cuál sería? La mitad de 2. 1. 2. La mitad de 4, perdón. 2. Ah, la mitad de 4 sería 2. La mitad de 8. 4. Y la mitad de 0. 0. Sería 0, ¿cierto? Esa sería la mitad. ¿Y cuál sería la mitad de 6? 3. Ahora miramos si le podemos sacar la tercera parte a 140. Entonces, como no es fácil, hacemos esto. 240 dividido en 3. ¿Lo podemos hacer? Entonces, ¿cuántas veces está? Es que no alcanzamos ya. Un 3 acá. Eso sería igual a 80, si hacemos nuestra división, ¿cierto? Entonces, es decir, que ponemos el resultado final aquí. 80. Y abajo ponemos ¿el qué? ¿Qué numerito deberíamos poner? El 1, pero el 1 es imaginario, ¿cierto? La tercera parte de 3 sería 1, ¿cierto? Y esto me daría igual a 80. ¿Será que es lo mismo o no es lo mismo? Miren, 80 y 80. Es lo mismo. Es lo mismo. No volvemos a ingresar, mis amores. Continuamos la próxima clase. Bueno. Chao, profe. Nos vemos en ética en la 80. Nos vemos en manualidades. Miren, y 80 nos da exactamente lo mismo.